Desde que el Banco de España publicó hace unas semanas un demoledor informe en el que ponía de manifiesto que la subida del salario mínimo en el año 2019 podría haber destruido y dejado de crear entre 90.000 y 170.000 empleos, se nos ha venido repitiendo desde muy diversos medios de comunicación el mensaje de que una comisión de expertos en el salario mínimo interprofesional insta al gobierno a que suba el salario mínimo. La Comisión de Expertos recomienda al Gobierno que suba el salario mínimo interprofesional. En concreto, piden un aumento de entre 12 y 19 euros este año y añaden que esa subida debe ser más acusada el año que viene y el siguiente. En este mismo sentido, podemos, por ejemplo, leer al periódico: la Comisión de Expertos recomienda un salario mínimo de entre 962 o 969 euros este 2021. El diario El País: el grupo de expertos de trabajo pide que se suba el salario mínimo hasta los 1.047 euros en 2023. O incluso La Vanguardia: los expertos piden subir ya el salario mínimo. Y claro, si los expertos, que son quienes entienden de esto, recomiendan que hay que subir el salario mínimo, entonces, a pesar de la evaluación que hizo el Banco de España sobre los negativos efectos que tuvo la subida del salario mínimo en el año 2019, pues a pesar de esos negativos efectos en el año 2019, significará que si los expertos avalan la subida en 2021, que habrá que subir el salario mínimo en 2021, tal como defiende el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, y en contra de lo que defiende, por ejemplo, el Ministerio de Economía de Nadia Calviño. ¿Pero de verdad este grupo de expertos, esta comisión de expertos en el salario mínimo, pide al gobierno que suba el salario mínimo en 2021, 2022 y 2023? No, ni pide ni recomienda absolutamente nada. Y no lo hacen no porque estos expertos no tengan su opinión sobre si hay que subir o no hay que subir el salario mínimo. Y a buen seguro habrá expertos que crean que sí hay que subir el salario mínimo y habrá otros muchos expertos que considerarán que no hay que subir en estos momentos el salario mínimo. Pero la cuestión es que la comisión no trataba sobre las opiniones, sobre el análisis de cada uno de estos expertos. La comisión no se constituyó para que las personas que la integraran emitieran su juicio personal sobre si había o no que subir el salario mínimo. El Ministerio de Trabajo constituyó esta comisión de expertos en el salario mínimo con un mandato: queremos subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio en España. Por tanto, vuestra misión es la siguiente. Primero, calculadme cuánto es el 60% del salario medio de España, que ese es el objetivo de salario mínimo nacional del Ministerio de Trabajo, no el objetivo de los expertos que integran la comisión. A lo mejor sí lo es de algunos expertos, pero no necesariamente de todos, y en todo caso da igual porque los expertos no se podían pronunciar al respecto. El Ministerio les dijo: este es nuestro objetivo, calculadme cuánto es el 60% del salario medio en España y, en segundo lugar, trazad rutas alternativas para alcanzar ese objetivo de salario mínimo que nosotros hemos escogido, que el Ministerio de Trabajo ha escogido, no vosotros. Calculadme rutas para alcanzarlo en 3 años. El propio informe de la Comisión de Expertos es muy claro en este sentido. El resumen ejecutivo, desde el principio, desde el primer párrafo, deja clara cuál es la misión, cuál es el mandato de la Comisión de Expertos y, por tanto, cuál no es el mandato. Dice el informe: el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el fin de cumplir la Carta Social Europea suscrita por España y el acuerdo de coalición de gobierno de subir el salario mínimo hasta alcanzar el 60% del salario medio en esta legislatura, encargó a esta comisión 2 objetivos. Primero, estimar cuál es el 60% del salario medio. Segundo, señalar cuál es la senda más conveniente para, en su caso, alcanzarlo a lo largo de esta legislatura. Estos eran los 2 objetivos que incluía el mandato que realizó el Ministerio de Trabajo a la Comisión de Expertos. Pero los expertos, como tales, no emiten su opinión personal, su opinión formada, sobre si el objetivo de que el salario mínimo alcance el equivalente al 60% del salario medio nacional es un objetivo sensato, adecuado, conveniente, o no lo es, y mucho menos que lo alcance en la presente legislatura. Como dice el texto,
Ese es un compromiso político del acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, y la comisión de expertos no tiene competencias, no tiene el mandato, no tiene la libertad de evaluar en este informe si ese objetivo político es un objetivo sensato o insensato. Por tanto, cuando muchos medios de comunicación titulan que los expertos en el salario mínimo recomiendan o piden al gobierno subir ya el salario mínimo, están mintiendo. Los expertos no han hecho nada de eso. Los expertos se han encargado, se han limitado a cumplir con el muy restringido mandato que les impuso el Ministerio de Trabajo. De hecho, lo que los periodistas deberían plantearse es ¿por qué ese mandato fue tan limitado? ¿Por qué el Ministerio de Trabajo no les dio libertad académica a los expertos para que evaluaran si era conveniente o no era conveniente subir el salario mínimo en España hasta el 60% del salario medio en esta legislatura? ¿De qué tenía miedo el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué limitó, por qué restringió de esta manera la libertad de expresión, la libertad académica de estos expertos dentro de la comisión constituida por el Ministerio de Trabajo? ¿Por qué no amplió el mandato a la evaluación de la conveniencia o inconveniencia de subir el salario mínimo en España hasta volverlo equivalente al 60% del salario medio? ¿Es que acaso temía que los expertos emitieran una opinión experta, formada, fundamentada, crítica, con el objetivo político, con el pacto de gobierno respecto al salario mínimo de incrementarlo hasta el 60% del salario medio? Si tanto le interesa al gobierno la opinión de los expertos como para constituir esta comisión, ¿por qué a la hora de la verdad cercena la opinión que pueden expresar los expertos respecto al salario mínimo y que sería además la opinión verdaderamente valiosa, verdaderamente informativa de las políticas públicas, la de si conviene o no conviene en estos momentos subir el salario mínimo o, aun cuando queramos subir el salario mínimo, cuáles son sus efectos esperables sobre el mercado de trabajo en el corto y medio plazo? Porque evidentemente para calcular cuánto es el 60% del salario medio, aunque se haya hecho con algunas técnicas más refinadas que simplemente acudiendo al INE y establecer el 60% del salario medio que calcula el INE, para calcular cuánto es el 60% del salario medio en España no hace falta una gran comisión de expertos, tampoco para trazar distintas rutas posibles para alcanzar a finales de 2023 ese 60% del salario medio. Para eso no hace falta tanta pompa y tanta comisión de expertos. Ahora, para evaluar realmente el impacto y la conveniencia o inconveniencia de subir el salario mínimo, sí. Y para esto último, para lo que es necesario, para lo que sería positivo tener una opinión de expertos independientes, es justamente para aquello para lo que el Ministerio de Trabajo no ha habilitado a la comisión de expertos. Entonces, si todo esto es así, ¿para qué ha servido al final esta comisión de expertos? Pues únicamente para la propaganda política del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha vendido a la sociedad a través de las correas de transmisión de ciertos medios de comunicación que una comisión de expertos independientes ha avalado su objetivo político de subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, que incluso esa comisión de expertos ha presionado, ha instado al gobierno a que lo haga ya, y por tanto que el gobierno, a pesar de la oposición del Ministerio de Economía, no tiene otro remedio que ceder ante las recomendaciones tan sabias y fundamentadas de los expertos, cuando los expertos no se han pronunciado al respecto. Al final, estos expertos, estos académicos, han sido instrumentalizados por políticos sin escrúpulos para manipular a la población sobre cuáles son los costes, los efectos negativos reales que tiene en estos momentos seguir subiendo el salario mínimo en España. Las prioridades de este gobierno, por tanto, están muy claras. Anteponen la propaganda a la verdad porque, en última instancia, anteponen su permanencia en el poder al bienestar de la mayoría, y la forma de garantizarse la permanencia en el poder es a través de la propaganda.